no puedes no, no puede y luego no falso y no puede saber este es el índice tratado de la tanto la teología, la clasificación, la fisiopatología, algunas manifestaciones clínicas y el tratamiento de la terapia de tratamiento que existe en el país. Entonces, y eso ocurre como de por sí la mujer tiene una reserva ovárica que con el tiempo va progresando disminuyendo. Por eso dicen que a mayor tiempo, el mayor edad de poder formar una familia, va a tener una menor reserva ovárica. Eso ya hace que no sea resuelto, que no sea crecer un concepto intelectual. Entonces, cuando hablamos ya de ginecólogos, estamos hablando como que ya una mujer no va a continuar definiendo recorrer no riesgo, no desarrollo tenemos conceptos como cuando inicia el juego, como esto de hacer nuevos 25, 25 años, pues inicia el verano. Uno va a hacer nuevo de 47 años en el Perú, y hay otro concepto que está dentro del ministerio como falsa de el jefe graba antes de los 40 años. Después se dice va a llegar a esta antes de los 40 años, que sería 30 años, 50 años. Y otro concepto que ponía en la ahorita solamente un concepto claro para el tiempo, ¿no? Para la primera elección, y que se necesita que yo estar bien enfocado con el otro concepto que nos dio el desarrollo, que se refiere al paciente con menos de 75 años que tiene efecto de la infección que ya tardía antes de más de 75 años. Recuerden que de manera natural, un paciente puede llegar entre los 45 y 55 años. ¿Por qué? Recuerden que ya viste el agotamiento, pero el objetivo de la respuesta es que se va disminuyendo de acuerdo a los años, va eliminando, va dentro de su nosotros y va progresando en también lo que ocurre dentro de nosotros las partes filosas, que no son identificadas y además frecuentes, que nos preguntamos la escala y la recuperación. Son muchas causas de que no se ve con el turno, la fragmentación de esta persona uno o el síndrome de distrosis, ¿no? O sea, contando, o sea, temprano, la autoinmune también es asociada a la periodistas y también se para la diatrofénica también puede desarrollarse por una cirugía, de repente al momento de realizar los seguidores de trata o dentro de una preocupación propia de cualquier operación o también pacientes que han recibido tanto quimioterapia o radioterapia. Siempre cuando el paciente tiene un factor de riesgo. Eso también tenemos las causas también dentro de las causas de quimioterapia por medio de cositas, o sea, tanto el promedio de la causa entre los 37 años versus el europeo, ¿no? El europeo en promedio tiene necesaria quimioterapia a los 51 años. También más precozmente en zonas de altura, el estado de la desapropiación respecto de la menstruación antes del 40 años de cada concepto, pero también hay otro concepto, un concepto tanto laboratorial, cuando el paciente presenta un folículo estimulante para una FSH mayor a 40,
mi cuñado se me dijo en dos ocasiones, ¿no? Siempre también viendo lo que es la terapia reforma. En este concepto, dentro de las causas, ya vemos la cascada hormonal, y donde hay una disminución del feminismo, un aumento de los esfuerzos que va a ocasionar estos cambios en cambio esa sensación de sospecho, que ahí tiene que ver mucho con el centro hipotalámico, el centro de la termorregulación, asociado al aumento de la noradrenalina y la proteoreferencia que también es una clínica propia, pero tiene sus fundamentos hormonal, tanto la disminución del colágeno y el aumento del pH. Por eso es que dicen que ¿no? La paciente presenta mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo cardiovascular, porque recuerden que la disminución tanto de los estadios, el estadio, es un factor protector dentro de la mujer, va a igualar el mismo riesgo cardiovascular en mayores de 50 años, ¿no? Por eso se dice que al disminuir el expresión, porque recuerden, hay tres tipos de expresión, ¿no? Uno, dos, uno, dos y tres, ¿no? Acuérdense, uno en dos, ¿no? Es estro, dos, de es, sea, D hoy y escribe. ¿Ya? Entonces, dentro de todo esto, es rotación, el factor protector, es el extraído, pero eso también aumenta la edad de pacientes post-climaterio, post-menopausia. Recuerden que en menopausia, después de un año sin menstruación, justo ese día cumple la menopausia. Y a partir de que van pasando un año, 2 años, ese paciente va a presentar mayor sintomatología clínica, mayor sintomatología, este ahogamiento, la secreción o disminución de la proteína corporal, ¿no? Y todo ese atascado, ¿no? Va a producir toda esa sintomatología de la proteína genital, la disminución del colágeno, el aumento del pH, ¿no? Vaginal. Y así la pérdida de la fibra de ordenal que va más adelante en esta ¿no? Y tiene dentro de esta cascada hormonal va a aparecer la osteoporosis por ciertos factores que va a predominar el aumento de los también el riesgo cardiovascular inclusive al factor protector de los labios va a tener mayor riesgo primero antes de la arteriosclerosis y ahora viene una pregunta de examen. Por eso tienen que bien la pregunta, una cosa es riesgo final o riesgo inicial. ¿No? Cada uno con el pregunta de examen que pueden riesgos cardiovasculares como el aumento del LDL, los triglicéridos, los HDL y la estrona, tener la conversión periférica de andrógenos en glucosa. Aquí vemos ya una evolución dentro de la función hormonal involucrada dentro de la menopausia. Primero disminuyendo la melanina, aumentando la TSH, disminuyendo tanto los estradiol, las estradiol, que va a producir el aumento de la TSH. Por eso, al disminuir el estradiol va a haber un aumento de la TSH. Clínicamente, laboratorialmente también se diagnostica de esa manera. Nuestro paciente esté en toda la perimenopausia, está entrando en una fase para llegar al cáncer, ¿no? También, luego del aumento del FSH, el mismo estadio va a disminuir más aún, de acuerdo a cómo va avanzando toda la fase financiera, porque ya no hay reserva ovárica, ya no va a haber ese circo circadiano dentro de la menstruación. Y luego ya el aumento de la estrona, ¿no? Que va a predominar la estrona y antes predominaba el estradiol, ahora va a predominar la estrona, el T1, ya en fases finales de
se recuerdan algunos conceptos como el SSH, aumento hasta 40, el LH menor a 30, el estradiol menor a 20 picogramos, el inulina D menor de 20 unidades, o la estrona como los estrógenos que van a poner entre la misma que nos habla de cómo va evolucionando esta cascada renal de un crecimiento de una proteína en los segmentos varios, la disminución de los cronos, el aumento de las gonadotropina, y tanto la disminución de la progesterona, las alteraciones vegetales o orales que van a presentar estos síntomas de perfil inicial de la respiración, el insomnio, ese paciente muchas veces va a tener esa calentura, la sociedad, la familia, y luego ya las consecuencias a largo plazo por el riesgo cardiovascular. Sobre todo esto está iniciando con la disminución de la función molar. Luego la disminución tanto de estrógenos y progesterona, pero hay que tener también cuidado al momento de iniciar con una terapia por el plazo hormonal, no esperamos a darle loco tantos estrógenos y progesterona. Hay que ver en qué etapa de tanto el climaterio y la menopausia hay que iniciar el tratamiento. Y también el aumento de la TSH, la retroalimentación alterada, los síntomas climatéricos propio de la fisiopatología o el periodo de evolución de la enfermedad y el riesgo a la reacción. Por ejemplo, las tanto riesgo cardiovascular, la osteoporosis, la artrosis genital, o sea, la recurrencia a hacer infecciones urgentes. Y esto ya un pequeño resumen dentro de las etapas de climaterio, ¿no? Antes de los 40 años, la menopausia precoz, la perimenopausia, que puede ser por ahí, después van a estar 2 meses, 3 meses, ciclos irregulares, por ahí una calentura, por ahí el paciente no puede dormir bien. Entonces son síntomas perimenopausia. Y ya se les dice, la menopausia es cuando el paciente deja de mostrar 12 meses exactos, así cumplidos, todo sería es la menopausia. A partir de adelante, cualquier paciente ya va a dejar de menstruar y de adelante ya sería posmenopausia, que puede llegar hasta los 65 años. ¿Ya? Entonces son conceptos que tienen que estar bien claros. Si es que les viene alguna pregunta conceptual, o si no, alguna pregunta para razonar, que vamos a ver cuestión favorita de preguntas. Entonces ya vemos que en 8 meses la menopausia, la OCC, la 40, el estradiol, el dos, y los cronos, uno, ya para que se acuerden, cronos, tienen un diagnóstico retrospectivo, ¿no? La posmenopausia hasta los 65 años, obviamente luego tenemos riesgo cardiovascular, osteoporosis, o la sociedad, digamos, tanto mayores de 55 años. También aquí se le dice cuando hay un peso en este momento la menopausia tardía. ¿Qué riesgo puede tener si se pone un casito clínico que dice paciente refiere que hace 12 meses no menstrua y tiene una edad de 57 años? ¿Qué riesgo tiene a tener? Ese riesgo de menopausia, ¿no? Todas las posiciones que se prolongadas, por eso le decía, al momento de recibir la terapia, no solamente es recibir, hay que ver el uso tanto del estrógeno como la protección, porque recuerden que tiene una exposición prolongada en todo el desarrollo de metabolismo tanto en los niños. Ahora, esto también vamos a ver cuando en el tratamiento. Si el paciente presenta uso de impacto, hay que ver la terapia de reemplazo combinada con el uso de estrógenos, con el uso de cetácenos. Esto va a proteger el endometrio dentro del reemplazo, pero si no usar progesterona, o sea, usar cinco sustancias en el riesgo de cáncer está aumentado, o sea, edades mayores, ¿no? Pero si el paciente no presenta pero tiene un antecedente con mastectomía, de repente una complicación quirúrgica, por ahí el paciente ha tenido perino, que ha ocasionado todo esto. Aquí ya el paciente no va a presentar útero y solo se va a dar el tratamiento con estradiol solo, con solos, y otros
preferencia debido a trastornos, ¿no? Los famosos parches de disquete de estradiol, que es de adolescentes, ¿no? Los famosos parches. Pero aquí también tenemos que evitar el uso de porcentajes de la profesora, recuerden. Porque estos porcentajes aquí ya que se lleva riesgo cardiovascular que tiene y también el desarrollo de cáncer, ¿no? Esos son datos claves dentro de la evolución. También vamos a ver la menopausia precoz o la famosa caída de ovárica precoz, que se da antes de los 40 años, el diagnóstico tanto es laboratorio como la de 40, un resto de determinaciones, la características de una caída precoz, una infertilidad precoz, una hipoestresionismo precoz. Y de preferencia siempre indicar en estos casos de menopausia precoz la terapia de reemplazo hormonal, siempre y cuando no hay contraindicaciones, no hay paciente no tenga riesgo cardiovascular, no tenga tromboembolismo, o una serie reciente. En estos casos sí lo puedes dar, ¿no? Y también el riesgo de una osteoporosis, también una enfermedad genética, sexual, etc. También requiere una perlita para obtener un cerebro. La falla ovárica precoz no de los 40 años, la de personas de 40, inyecciones y la terapia en el plazo de es obligatorio, ¿no? Y luego pasamos a la perimenopausia, ¿no? ¿Qué es la perimenopausia? Que ahorita vamos a ver más o menos, es un periodo de transición que debe tener una vez antes y después de la menopausia, ¿ya? Tiene características clínicas, el paciente inicia con esas cosas, siente calentura, doctor, usted está dando la panacea de la medicina al parásitamento, ¿no? Ciclos menstruales irregulares, alteraciones de sueño, cambio de estado de ánimo. Y sí, también va a fluctuar tanto el FSH, el estradiol, ¿no? Entonces recuerden, si hablamos de peri, es bastante peri, menopausia, rondando la menopausia, ¿no? Y de ahí pasamos a la menopausia, ¿no? Recuerden que estás en los jóvenes que por ahí están en el aldose, ¿no? La menopausia. Nuestra paciente dice, pasarle tantito, ya. Esa sintomatología son los cambios de conducta que el paciente va a tener, ¿no? Es el cese permanente de la menstruación, ¿ya, chicos? Entonces, el diagnóstico es retrospectivo, es decir, que de cuando inició el cese de la menstruación, te van a decir, hace 12 meses después. ¿Hace cuándo? Hace 39, entonces felicitaciones, ha entrado a su menopausia. Hace 3 días ha tenido la menstruación, su menopausia. Entonces ya saben, 12 meses consecutivos en menopausia para decir que el paciente tiene menopausia. Obviamente su perfil hormonal va a tener un aumento de la FSH y una disminución del estradiol, el LDL, ¿ya? Entonces recuerden tanto que el diagnóstico de la menopausia va a tener el diagnóstico clínico, el diagnóstico hormonal que le va a ayudar. Ya pasamos a la posmenopausia. Hay una posmenopausia temprana y una posmenopausia tarde. Y la posmenopausia en sí es el inicio desde la menopausia, ¿ya? Hasta los 65 años. Pero ya los que tienen una menopausia temprana o una menopausia tarde. Hay complicaciones, ¿no? Riesgo cardiovascular, osteoporosis, síndrome finales de la menopausia. Y previene seguimiento de complicaciones. Hay que prevenir, pero unas preguntas bien relacionadas a esto. Luego de la inhibición de la progesterona, obviamente va a llegar a un riesgo cardiovascular, pero ¿cómo inicia? Inicia con el aumento de cositas, entonces va a iniciar con la obesidad. La menopausia tardía también va desde más de los 55 años, ¿no? Que tiene una importancia cuando hay una exposición prolongada de estrógeno. Va a haber un aumento de riesgo de arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí los desplazamientos no van a estar. Son las manifestaciones clínicas bajan y todo, que en la mayoría de los pacientes van a presentar estas clínicas. Ese paciente con esas cosas,
y más frecuentes son quemaduras, ¿no? La sudoración nocturna, está ahí durmiendo con su ventilador, ¿no? Y el ventilador nada más está sufriendo, ¿no? Palpitaciones, el doctor siente palpitaciones durante las noches, porque va a ver a un momento de noradrenalina y también va a haber una alteración de la termorregulación y la dentro del hipotálamo, ¿ya? También lo que son síntomas clínicos urinarios dentro de nosotros, tanto la sequedad vaginal, la disfonia, la disturbios, la odora, la molestias urinarias, la recurrencia de qué? Infecciones urinarias. Todo eso te va a ocasionar el climaterio. También el aumento del pH, la pérdida de hidratación de todos lados. Saben que el pH, donde se debe antes era alimentación, pues así lo que debe a los presentes. Por aumento del pH, por una alteración del pH, va a haber una pérdida de esas actividades. Son síntomas fisiológicos, ansiedad, irritabilidad, insomnio, afectación con el dolor. También puede llevar a la depresión leve y moderada. Los cambios de los neurotransmisores. ¿Por qué? Al disminuir la serotonina va a haber un aumento de la noradrenalina. Y los cambios menstruales, tanto la oligomenorrea que puede iniciar con el primer clínico, la amenorrea prolongada, definitiva, y disminución del líbido, la fatiga, la pesadez, ¿no? Pero que era un primer signo clínico que se le da entonces la oligomenorrea, que se el primer cambio hormonal, pero un aumento de la FSH y una disminución de la libido. Y los efectos más frecuentes son. Ahora, ya hemos visto la diagnosticación en primer lugar, ¿no? Tanto la sintomatología, ya antes mencioné, de una menorrea más de 12 meses, a eso se le va a decir más tarde, ¿no? Los criterios son conocidos de 5 años, son síntomas, son la menorrea, de repente el examen físico en el momento de la presión arterial, la velocidad de vaginal, en el momento de ustedes estar dentro, terminando la atención, ¿no? También, obviamente, la red social no es de rutina y solo es en menores instantáneos, en duda diagnóstica de fallo ovárica precoz. Al menos usted en el primer nivel por el publicó eso. Ay, que tengo una 4, su perfil físico, pueden mandarlo a la laboratorio mental, laboratorio particular, su perfil físico, su PCH, el hemograma y el índice, por ejemplo, si está con una infección recurrente, una EPA, pero solo que es sangrado irregular, ¿ya? para, para el tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal, recuerden que la endometriosis tiene a veces encontrarse más de 4 millones. También se sugiere una menstruación ¿no? desde los 40. ¿No? También hay que saber los diagnósticos diferenciales antes con el hipotiroidismo, que puede presentar la soledad, la fatiga, el mixedema sin amenorrea física, ¿no? O ansiedad y depresión, que también puede presentar ese paciente, sin efectos, sus ciclos regulares, que puede presentar otras formas cardíacas. También su electrocardiograma, de esa o de operación, porque no, recuerden que ese paciente va a presentar palpitaciones, ¿no? Deben presentarlo dentro de un embarazo, ver si tiene una detección positiva, siempre destacar dentro de la columna y las terapias de reemplazo hormonal. Siempre ver si está caliente en intacto, si está sin útero, es preconizada, si presenta la próstata vaginal o está en una menopausia precoz. Ahí va a depender si vamos a usar la terapia de reemplazo hormonal combinada, solo estrógeno, solo progesterona. ¿Ya? Si presenta útero, usar estrógeno en estos casos. Esto va a proteger el endometrio, pero y preocupaciones que el paciente tiene el riesgo de cáncer neurológico. ¿Cuál usar en pacientes sin hipertensión? Lo hemos repetido, usar parte del disquete de estradiol tras vermicro, porque hay un menor riesgo cardiovascular cerebral y evitar tiempos de la progesterona. En el caso de solo la PSA vaginal, preferencia por tratamientos locales, ¿no? Solo sintomáticos, tipo el sudoku, el ciclo vaginal,
no requiere testosterona y aún tiene impactos protectorante como diatrosis, síntomas de diatrosis. O sea, es decir, vamos a estar expuestos tóxicos locales, ¿no? Ya si dentro de pacientes con cardiovascular precoz, aquí sí es obligatorio la terapia de reemplazo hormonal, que va a ser desde hasta los 50, 52 años, independientemente del paciente presente sintomatología o no presente sintomatología. ¿Para qué? Para evitar la osteoporosis y el riesgo cardiovascular. Entonces, si el paciente tiene estamos sintomáticos más sintomatología antes de los 60 años o antes de los 10 años desde la menopausia, ¿no? Una menopausia precoz, una falla de barriga precoz hasta los 52 años. No dar más de 60 años o 10 años desde la menopausia, esta terapia, reemplazo hormonal, y evitar en lo que es un paciente con cáncer de mama, tromboembolismo pulmonar, PET, un ACV reciente, un infartado, que pacientes fumadores o que presenten migraña estimada. No recuerden que la migraña pacientes tiende a haber estomas, tienden a haber puntitos o presentar náuseas antes de presentar sus migrañas. Esos son los famosos migrañas estimales, ¿no? Mira, el tratamiento en primer nivel de atención, ya saben, ver síntomas leves, evitar al paciente, cambio de estilo de vida, hacer tai chi, de repente salir a caminar, sin cambio de estilo de vida, y siempre y cuando ese paciente presente síntomas vastomotores leves, ¿no? Por ahí una calentura, palpitación, entonces tratando de cambiar. Pero si ya presenta sintomatología moderada, hay que referir para valorar la terapia de reemplazo hormonal siempre y cuando puedan ignorar sus síntomas. ¿Cuándo está contraindicado la terapia de reemplazo hormonal? ¿Cuándo está contraindicado la terapia de reemplazo hormonal? Dentro del ICRS, o sea, tanto el uso de paroxetina o escalotrampos, ¿no? Los inhibidores de la receptación de serotonina o de noradrenalina, ¿no? Ahí está contraindicado en la terapia de reemplazo hormonal, el uso de la adenostatina o la gabapentina. Entonces, si ya tenemos síntomas como la perturbación, este después en los locales nacionales de primera línea. No requerimos progesterona en este tipo de tratamiento. Ni dentro del consejo de una educación mental, vitamina D, ejercicio, tratamiento sin tabaco, monografía desde la comunidad. Y siempre derivado según los niveles. No es que el sangrado, endometrio, más de 4 milímetros, una falla, tratamiento hormonal y desea la terapia reemplaza una de las características. Hay unas preguntas cuando me preguntan, ¿qué se le retrasar para que retrasen? Pues ya saben, primero tiene información, de cómo está hablando un pequeño reservado. Ahora vamos a ver si se pinta la parte de la que está en el traductor. Cada vez dice, la distinción sexual es una característica que acompaña la transición menopáusica, siendo patapata un síntoma muy frecuente, inhibición menstrual, inicio del líbido, incontinencia urinaria o desahogo menstrual. Y hablamos, ¿no? ¿Qué te contaba en esta ocasión? Tengo una sintomatología por aquí, sí, es una cosa que está por aquí. Eso se cierra también va a estar TikTok. No interesa. Claro, va a haber una disminución de sentido que existe. Recuerden que deben que los climaterios, tanto la eliminación de los estrógenos, andrógenos, va a haber una disminución del apetito sexual. Eso es el vídeo. Mira, ya venía, me preguntas el examen, ¿no? En el 24 de 2, no de se cruza ahí, ¿verdad?
Porque no hay una misión sexual, tanto del libro, de la sociedad, la que no, de la definición de los hombres, ¿no? Y el deseo sexual, ¿no? En sí, que uno dice, no, hay que pensar, de un mundo todavía. No sé, 58 años. A tu establecimiento refiriéndose que va a final, ¿no? Disponible desde hace 6 meses, tiene antecedentes de menopausia, ¿ya? Hace un año. ¿Cuál es la conducta más efectiva? Prescribir terapia reemplazo hormonal, recomendar uso de lubricante vaginal, prescribir extracciones mentales, referir especialistas. ¿Cuál es? Ahí, no, eso es verdad. Pasa que te digo, en este caso, los especialistas, que también a veces de lubricantes vaginales, ya tienen una causa, ya tienen diagnóstico. Entonces, en caso sería prescribir extracciones locales no tienen síntomas. Sí, bueno, pero ya presentan una distribuido desde hace 6 meses. Es decir, ya presenta esta expresión. Entonces ya tienes que iniciar tu terapia. Pero lo que estoy diciendo es que la primera sintomatología, ¿cuál es la conducta más efectiva para esta situación? Entonces, primero iniciar con la terapia expresión de procedir tampoco, es un diagnóstico. En estos casos sí van a proceder porque recuerden que yo creo que había también entonces que están conectados. Proceder expresión de todo. Al menos las preguntas de Milton van a ser bien enfocadas en el primer nivel de atención. Entonces, inicialmente vas a proceder. La idea es tener la terapia de reemplazo hormonal. Pero te estoy diciendo cuál es la conducta más apropiada para este tipo de pacientes. 52 años, ya tienen antecedentes, está con disponible, o sea, tienen sintomatología. Es lo único que van a hacer, pues, listo, pues, ¿no? Por ahí te estoy de que tratan de tener ese tema. Mujer de 56 años, viene establecimiento de salud que requiere preocupación porque está subiendo de peso en los últimos 3 meses. Está subiendo de peso en los últimos 3 meses. Hace 6 meses, menopausia con tratamiento hormonal. Sobre la prevención y el control de riesgo debe estar alimentado. No te está dando tampoco hiperlipidemia ni mapas que fueron en una cerveza, ¿no? Y si no te está dando duro ni problema. Tampoco te está dando síntomas de depresión. Entonces la respuesta no pasando en lo que me estoy subiendo de peso, es el primer riesgo en realizar la obesidad, ¿ya? Va a desarrollar obesidad. Obesidad. Si esto está aplicado a la situación, al disminuir los estrógenos, va a haber un aumento de grasa central, ¿ya? Esto va a ocasionar una disminución de masa muscular en el sarcopenia, una disminución de la tasa metabólica basal, un aumento de la insulina resistencia y en consecuencia la obesidad de este paciente que ya está pasando. Una pregunta central. O sea, ahí me decía que es esta reacción. Si hubieran visto, toda esta reacción, me quedé esta reacción, pero la pregunta es bien específica, dice, sobre la prevención o control de riesgo que debe estar orientado. ¿Cuáles son los factores de riesgo a desarrollar sobre obesidad, hiperlipidemia? Si bien nos salió hiperlipidemia, ya marcado también hiperlipidemia, ¿no? Para el desarrollo luego de la cerveza, ¿no? La gente con 42 años, las preguntas también enfocadas en un nivel de atención. Ustedes van a ver, van a acostumbrarse a eso, ¿no? Por ejemplo, sale que
como las preguntas elementos, ¿no? Muy bien, ¿cuál el efecto? Entonces vamos a enfocarnos bien así, la medida inicial, o sea, lo más, eh, las medidas iniciales que vas a empezar sugerir dentro de tus eventos, ¿no? Dice paciente con 28 años, tiene un año de menor, sobrepeso, prurito vaginal, al examen urogenital se evidencia propia. ¿Qué consejería de salud aplicaría para prevenir morir y mortalidad espiral? Primero vamos a ver, dice, consejería, ¿ya? De salud aplicaría para prevenir la morbilidad, desarrollo de enfermedad a esta edad. Entonces, ustedes van a empezar primero el uso corporal, el higiene genital, eso, pero como para prevenir la enfermedad, no. Está diciendo, aplicaría para prevenir la morbilidad en esta edad. Consejería, porque eso está en el primer nivel. Entonces vas a usar corporal y similares. O sea, las consejerías vas a pensar cómo va a curarse, ¿no? Y ver los similares. Ya va a tener desarrollar los poderes, esto va a funcionar para detectar con máquinas, y así vas a ver o prevenir la morbilidad. Un desastre menor, un laboratorio en qué te va a ayudar. Entonces la clave acá es no nutricional, cambios de los medidas saludables, y ver el ciclo menstrual, también cuando inicia esa sintomatología, para ver que está iniciando. Eso es nutricional y ciclo menstrual, ¿ya? Por eso te dice prevenir la morbilidad sexual y no trata sintomatología. Eso es nutricional, como el sobrepeso, nutrición metabólico, cardiovascular, en las postmenopáusicas, y está orientada a la dieta, al control de líneas ¿ya? El ciclo menstrual requiere 12 meses de amenorrea, orientada a la transición menopáusica, que son los años terminales que tiene que iniciar. Mujeres 51 años, nuestros cambios psicológicos. Depresión, ansiedad, irritabilidad, insomnio, dificultad para la concentración, falta de energía, sentimientos negativos frente a la pérdida de capacidad reproductiva. Crece menos femenina o menos deseada, conlleva al detrimento de confianza en sí mismo, lo que produce negaciones de vida, complejo de inseguridad sexual, necesidad de ser atendido por el varón o de retirar esta prueba completa. Ha sido pregunta examen dentro de los hechos de los como produce cambios, depresión, todo lo demás, no va a ser necesidad de hacer un término porque sí, para diferencia de las cosas, ¿no? Complejo de infidelidad sexual. Es parte de la depresión, pues, ¿no? Y la infidelidad es verdad compleja, ya no es que ya son síntomas muy comunes. Complejo de infidelidad sexual. Entonces, el conjunto de la reproducción, identidad reproductiva, sentirse menos femenino sexual. Eso se más el crecimiento de la autoconfianza, construir el complejo de integridad sexual. Entonces, te dicen, identidad reproductiva, sentirse menos femenina, deseada, detrimento de autoconfianza y de complejo de integridad sexual. Dentro de la construcción psicológica que todo se da en la actualidad. Estos cambios psicológicos dentro del cine, pero pueden generar complejo de integridad sexual, ¿no?
Y para esto va a requerir un acompañamiento psicológico orientado a la salud. Ustedes se preguntan lo que es la pregunta 95. Acuda a consulta preconcepcional paciente de 43 años. ¿Qué manifiesta que en su último paso presentó hemorragia o hipotensión? Mira, esto es un cuadro clínico clásico. Dentro del trabajo de parto hay una abundante sangrado y puede desarrollar ciertas patologías que están en estos cuadros. Fracaso de lactancia, ausencia de la menstruación, exámenes de evidencia, pérdida de cotidiano, palidez desproporcionada en sus pasos. Ha intentado salir embarazada, pero no lo ha logrado. ¿Cuál es el síndrome más probable? Recuerden, cuando hay una pérdida de hipoperfusión hipotalámica, ¿cuál era? Pero básicamente eso. ¿Ya? Turno tampoco, esto está asociado más a un cuadro. Asherman tampoco. Entonces, fija, ¿ya? Síndrome de Steve, también una perfusión o dentro de un parto complicado hace un síndrome de Steve, ¿ya? Son hemorragias postparto, enfermedades hipoficiales o el pan hipofisitaris. Una teoría clásica, fracaso de la lactancia, amenorrea y pérdida de vello pubiano. Sí, tampoco está así, 5.000, muy pocos, mínimo de 20, pero creo que estamos en teoría de ya, ya. Estoy transferencista del Centro de Salud de Hilario. Atiende a mujer perimenopáusica. ¿Quiénes eran las perimenopáusicas? Pues, ahora que me doy cuenta, faltaba un cabrito. Ya, no, aquí vamos a hacerlo a los cabritos para repasarlos, para terminar el. Entonces, perimenopáusica que desea un método anticonceptivo que no le ponga en riesgo la disminución de su densidad ósea en futuro. ¿Cuál es el método no recomendado? FDU, ligaduras de pompa, anticonceptivos, inyectados en mujeres, anticonceptivos hormonales. Ha venido en este clip la pregunta número 1, ¿no? Del último semestre. ¿Verdad? Por ahí se me fue. Ya, la gente, estoy en que conectar. Conectar, se cierra y se cierra y se cierra. Es extraño. Se está diciendo, se atiende a mujer perimenopáusica. Puede ser un método anticonceptivo que no le pone en riesgo su disminución de la visibilidad. Primero, se requieren de que se entrevistados, ¿no? Es anticonceptivos inyectables, trimestrales, ¿ya? Porque varios niveles de estrógenos y en consecuencia, al disminuir los estrógenos va a haber una disminución de la densidad, ¿ya? El DMPA, ¿no? Anticonceptivos, prevenir, progesterona. Mujer postmenopáusica con diagnóstico de cáncer de mama que usa inhibidores de la granulasa. ¿Cuál es el aumento de riesgo cardiovascular y la pérdida de masa ósea? ¿Cuál es la recomendación nutricional? Esta no es nutrición. ¿Cuál es la nutrición? Vamos a usar omega 3 y poliquiniantes
ultraprocesados, ¿no? Fósforo, suplementos de calcio, ¿no? Que de hecho es recomendado de 1 gramo a 1,2. Y se vitamina D, ¿no? De 800 a 100 miligramos. Eso ya saben, ¿no? Todos los suplementos, tanto de calcio y vitamina D en pacientes perimenopausas. Mujer de 42 años acude porque después de 6 meses con amenorrea presenta sangrado 3 días sobre el amenorrea. Además requiere presentarse externo al examen ginecológico útero y anexos anormales. Todo tipo de núcleo de 5 centímetros, endometrio de 6 milímetros. ¿Ya? Recuerden que en este tipo de casos va a presentar un momento de engrosamiento del endometrio. Vamos a hacer el frente telegrama, es un cáncer. Vamos a hacer biopsia en endometrio. Vamos a hacer bioterapia o vamos a hacer también se peinosa por el camino real. Pues si está en plan, te está diciendo que está en la perimenopausia, ¿no? Recuerden que la perimenopausia tiene un endometrio hasta menos de 2 milímetros, sin factores de riesgo, y solo se le va a dar observación. Ya cuando vamos a hacer biopsia es cuando tenga mayor de 12 milímetros, que en la perimenopausia más de 4 milímetros en la posmenopausia, porque se está diciendo sangrado de 3 días, volumen normal, este trastorno, entonces está entrando todo eso sintomatología de la perimenopausia. ¿Ya? Mujeres 55 años, diabéticos, tratamiento con metformina, posmenopausia, 2 años ya sin menstruación. Acude sangrado vía vaginal hace una familia. Acabamos de mencionar, ¿eh? Más de 4 milímetros, posmenopáusica, ¿no? Vibración de la ecografía transvaginal, endometrio 6 milímetros, me estoy hablando ya, claro, 6 milímetros, recuerden. Ovarios hipertróficos, douglas libres, anel líquido. ¿Cuál es la conducta que debe ser diferenciada? La sustitución en cáncer, ¿no? Realizar biopsia endometrial, indicar posición, repetir una operación transvaginal sobre eso, vamos a hacer. Vamos a realizar una biopsia ya. Recuerden ya. ¿Cuál es la palabra clave acá? 6 milímetros. ¿Cuánto era para hacer la biopsia? 4 milímetros. Y pero aún está en posmenopausia, ¿ya? Cuando ya está en la posmenopausia, ya tenemos que iniciar la biopsia. Pero este tipo de preguntas no les van a venir, porque es más para nada. Eso ya es algoritmo clínico. Entonces, va a ver este tipo de preguntas. Eso puede ser. Pero no ya el concepto de 4 milímetros para hacer biopsia en posmenopáusicas y hasta 12 milímetros en la perimenopausia. ¿Ya? Mujer posmenopáusica, 52 minutos, esperando posmenopáusica, fecha cero, nunca tenido hijos. Fecha cero para hacer es que nunca tenido hijos. Acude por sangrado vaginal desde hace una semana. Posmenopáusica. Antecedentes de diabetes y hipertensión. O sea, ya ha tenido la menopausia, ya saben, la menopausia es el cese de la menstruación 12 meses. Entonces, si hay una menstruación fuera de esa fecha, hay que sospechar. Señora, al menos una vigilancia, ¿no? Primero el examen inmunológico en que se quiere meteorosa tecnología, espectroscopía, la química, simulaciones, procedimientos sanitarios, tras orificial. Recuerden que la tras orificial, vamos a ver un probable eliminación de útero, ¿no? No, está dicho en el útero. Si ya sangrado, o sea, ya no tienen por qué sangrar ese paciente. La ecografía transvaginal útero de 7 centímetros en 2022. Ya acá hay que poner mucho ojo, mucho para la conducta segura. Vamos a hacer una laparotomía diagnóstica, una biopsia natural y histerectomía con porque en este tipo de casos vamos a consultar una biopsia, en este caso tenemos que diagnosticar de un diagnóstico inicial de una biopsia de entonces vamos a sospechar si te está diciendo que está sangrando fuera de su natación, que no tiene nada que ver con el menopausia o la menopausia, entonces ya.
y ustedes primero tienen que diagnosticar. ¿Cómo van a diagnosticar primero? Con la biopsia de endometrio, ¿no? Porque yo te estaba diciendo que tiene más de 12 milímetros, posmenopausia. Entonces, ¿qué vas a sospechar? Es un cáncer de cervix, no, un cáncer de enlace. Al ustedes sospechar, ustedes no van, claro, debería ser agresivo, pues, ¿no? Pero vamos por etapas. Primero definir si es un cáncer de útero o no, con qué, con la biopsia de endometrio. Ya teniendo la biopsia endometrio, digamos, saben que es un carcinoma dentro del útero, ahí recién ya se debe decir si es la histerectomía, pues, ¿no? Y ver si hay estaría que si está comprometiendo a órganos periféricos, si hay inflamación de ganglios, si van a hacer con expectación de lo tipo, todo estos factores van a tener mucho que ver. Mujer de 59 años, entra a consulta por sangrado vaginal, escaso iniciado hace 2 días, sin dolor, fecha última regla hace 14 días, con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, sin terapia de reemplazo hormonal, hace 2 días, ¿ya? Sin dolor. PAC, en código uterino negativo hace 2 años, al examen código uterino con aspecto normal, sin reconocible que la frecuencia es de 59 años. Ya ha pasado, se expone la menopausia. Por sangrado el cáncer precisamente, el cáncer de menopausia endometrio, el cáncer de uterino, cáncer de endometrio, endometrio. ¿No? Recuerden, fase reproductiva, la transición menopáusica. Menos de 5 años, menos de 4, menos de 3, hace 2 años, duraciones tempranas, tardías, iniciales, el ciclo menstrual variable y ya el cese de la menstruación 1 año. ¿Ya? Ya hay una posmenopáusica tardía y temprana, pues, ¿no? Bueno, con ese color. 1 año después de del cese de la menstruación temprana, 1 año, y luego ya de 2 años de tardía, pues, ¿no? Hasta su muerte, o también en la posmenopausia puede durar hasta 4 años, y ya la menorrea por 12 meses, podemos decir que ya está posmenopáusico, pues, ¿no? Y los valores tanto de la FSH que van a ser de 10 a 30 y ya más de 40 cuando pase la posmenopausia. Bueno, esta es una clasificación de Strong, puede venir. Igual les dejo el cuadrito, pues, ¿no? Faltaba agregar, igual al momento de subir las diapos se estarían agregando, pues, ¿no? Y bueno, pues, pero pregunto, hay falta agregar ese cuadrito.